Bienvenidos a esta inversión a fondo. Hoy vamos a explorar una idea que, de primeras, puede sonar casi radical. Sí, bastante. Y es que para enseñar pilates prenatal, pero de forma segura y eficaz, un instructor necesita saber de embriología. O sea, no hablamos de simplemente bajar la intensidad. Exacto. Es mucho más profundo. La base de nuestra charla es una entrevista fascinante con Caroline Berger, que es una autoridad en esto. Y su argumento es muy directo, ¿Cuál es? que este conocimiento no es un lujo académico, un adorno. Es, es una cuestión de responsabilidad profesional, casi un pilar ético, diría yo. Pues esa es la misión que nos hemos marcado. Vamos a ver por qué el viaje de un embrión, desde esa primera célula hasta formar los órganos, redefine por completo la biomecánica de la madre. Y, por lo tanto, cómo se debe pensar una clase de pilates. Eso es, analizaremos las fases clave y, sobre todo, cómo se traduce todo eso en adaptaciones reales. En un reformer, un Cadillac o en una simple colchoneta. Y veremos que no es algo abstracto, es un cambio de paradigma que da sentido y seguridad a cada movimiento que programas. Perfecto. Pues empecemos por la base. La mayoría de la gente piensa que el pilates prenatal es, bueno, hacer lo mismo pero con más cuidado. Porque, según esta fuente, eso es un error de bulto. Porque esa idea ignora por completo la realidad biológica. Caroline Berger insiste en que el embarazo no es un estado lineal, uniforme, que dura 9 meses y ya. Claro. Es una cascada de fases biológicas, hormonales, hemodinámicas, muy precisas y distintas entre sí. Por eso, un instructor bien formado no debería pensar en semanas, ¿Sino en qué? en lo que ella llama ventanas biológicas. Espera, ventanas biológicas me parece una idea potentísima, porque cambia el marco por completo. Totalmente. O sea que en lugar de un calendario, el instructor necesita como un mapa biológico del momento exacto en el que está esa persona. ¿Es esa la idea? Exactamente. Es pasar de ser un técnico de ejercicios a ser un estratega del movimiento que entiende el terreno que pisa. Claro. Y para entender ese terreno, Berger introduce otro concepto clave, la díada. La díada. Sí. No podemos pensar en la madre por un lado y el embrión por otro. Son un sistema, un único sistema vivo, en un diálogo fisiológico constante. Lo que le pasa al embrión tiene un eco inmediato en la madre. Un diálogo. Suena un poco poético, pero imagino que tiene manifestaciones muy físicas. Totalmente. El ejemplo más claro que pone es la hormona relaxina. Ah, ¿sí? El cuerpo la produce para, entre otras cosas, relajar los ligamentos de la pelvis y prepararla para el parto. El tema es que la relaxina no es selectiva, actúa en todo el cuerpo. Vaya. Y esto se traduce en una mayor laxitud en todas las articulaciones, tobillos, hombros, muñecas. Hay más movilidad, sí, pero también una inestabilidad latente, un riesgo mucho mayor de lesión si no se gestiona bien. Y ahí es donde la programación de Pilates se vuelve. Crucial. Si pensamos en un reformer con sus muelles, ¿cómo cambia todo esto, el enfoque? Lo cambia radicalmente. Imagina una persona en un reformer. Si el instructor no entiende este contexto de laxitud y le pone unos muelles muy altos pensando en fortalecer, Ujú. puede estar forzando una articulación sacroiliaca, que ya es vulnerable. Pero si le pone muy poca resistencia, a lo mejor no le da el soporte que necesita y la persona compensa, genera más inestabilidad. Entiendo. El objetivo no es ni empujar ni abandonar, es organizar y estabilizar. La embriología te da el porqué de esa decisión. Te dice, cuidado, en esta ventana biológica el tejido es diferente, la estrategia es otra. ¿Vale? Esa es la base teórica. Si la embriología es la brújula, como decías, ahora necesito el mapa. Llévame por esas fases clave que un instructor no puede ignorar. Berger habla de una base mínima de conocimiento, lo esencial, y empieza por el principio de todo, la fecundación y el clivaje, las primeras divisiones celulares. Pero, ¿cómo puede afectar eso a una clase de pilates? En esa fase, que dura días, el cambio físico es invisible. No hay barriga. Claro, pero el cambio interno es monumental. Esas primeras divisiones celulares van acompañadas de una tormenta hormonal y nerviosa. El cuerpo de la madre ya está en plena reorganización. ¿El resultado? Fatiga, imagino. Una fatiga que a veces es abrumadora. Náuseas, hipersensibilidad a olores. O sea que
Al final el objetivo en esa fase no es ponerse en forma, es dar soporte. Acompañar. Eso es. Organizar la respiración para calmar el sistema nervioso, mejorar la circulación y estabilizar el centro sin aplicar nada de presión abdominal. Es un trabajo muy sutil pero vital. Entiendo. Es acompañar el proceso, no imponer un entrenamiento. ¿Qué viene después? La implantación, ¿no? Exacto. Cuando el blastocisto anida en el útero. Suena a algo muy interno, pero es increíblemente exigente para el cuerpo. Pone en marcha modificaciones vasculares, inmunitarias, enormes. Y más fatiga, supongo. Mucha, a veces. El foco de una sesión de pilates aquí no puede ser la tonificación. Se buscan movimientos fluidos, movilizaciones suaves, que mejoren la circulación, que sostengan a la madre sin vaciarla de energía. Y después de eso, llegamos a una fase con un nombre que impone un poco, la gastrulación. Sí, el nombre es técnico, pero la idea es fundamental para un profesional del movimiento. Sin entrar en mucho detalle, la gastrulación es cuando se sientan las bases de todo: sistema nervioso, músculos, huesos, órganos. Todo a la vez. Y lo que esto nos enseña es que el sistema nervioso y el sistema músculo-esquelético nacen conectados. Son inseparables desde el minuto 1. Y la aplicación práctica de saber eso. No vamos a darle una clase de pilates al embrión, claro. Claro que no. Sería absurdo pensar que esculpimos el embrión. La aplicación es para la madre. Nos recuerda que cuando trabajamos el movimiento, estamos dialogando con el sistema nervioso. Ah, claro. Por eso el pilates es tan potente aquí. No trabajamos músculos aislados, trabajamos esa conexión. El objetivo es mejorar el entorno materno, optimizar circulación, gestionar el estrés, aumentar la conciencia corporal. Un entorno más saludable, más tranquilo. Es sencillamente un lugar mejor para vivir el embarazo. ¿Tiene todo el sentido? Y nos queda una última etapa clave que se menciona en la fuente: la neurulación. Sí, la formación del tubo neural, la futura médula espinal y el cerebro. Es una etapa de una sensibilidad extrema. Aquí, la prioridad absoluta es reducir cualquier tensión o estrés innecesario. Y eso se traduce en directrices muy claras. Por ejemplo, se deben evitar por completo ejercicios que aumenten bruscamente la presión dentro del abdomen. Los abdominales clásicos, fuera. Se evitan las apneas, el aguantar la respiración. Y el ritmo. Se evitan secuencias demasiado rápidas. Y se modulan o evitan las torsiones intensas o las flexiones profundas repetidas. La prioridad es máxima oxigenación, buena circulación y una organización postural muy suave. De acuerdo. La biología está clara. Ahora vamos a lo práctico, que es lo que seguro que está esperando quien nos escucha. ¿Cómo aterriza todo esto en un estudio? ¿Cómo pasamos de la neurulación al reformer? Berger insiste mucho en que no hay recetas. Hay principios rectores. Y son 4, muy claros. A ver. Seguridad hemodinámica y respiratoria, siempre. Segundo, la estabilidad va antes que la amplitud de movimiento. Importante, con lo de la relaxina. Respetar la lexitud y el centro de gravedad cambiante, no luchar contra ellos. Y cuarto, la progresión es individual, basada en sensaciones, no en un plan fijo. Con esos 4 mandamientos, ¿podemos ver ejemplos por trimestres? Empecemos por el primero. En el primer trimestre el objetivo es dar soporte. La palabra clave es sostener. Se trabaja para gestionar la fatiga, mejorar la circulación. En un reformer esto significa usar muelles moderados que guíen, que den feedback, no que agoten. ¿Y los otros aparatos? En el Cadillac se busca un trabajo muy guiado. Y mucho ojo con la Stability Chair, que puede ser demasiado exigente para la pelvis al principio. En la colchoneta en MadWork se eliminan por completo los abdominales clásicos. Luego llega el segundo trimestre, que a menudo se describe como la luna de miel del embarazo. Sí, suele ser una ventana más estable. La fatiga disminuye, vuelve la energía, pero a la vez la laxitud está en su punto álgido. Por eso el lema aquí es reforzar organizando. Reforzar organizando. Me gusta. Se rechaza lo que Berger llama el culto a la amplitud. Que una mujer se sienta más flexible no significa que debamos explotar esa flexibilidad. Al contrario, es el momento de enseñarle a organizar la estabilidad para proteger sus articulaciones. ¿Y en los aparatos? El Reformer es fantástico para trabajar espalda y glúteos de forma segura. El Cadillac, ideal para la precisión. Y el MadWork, genial para la propiocepción. Pero siempre con esa idea, control y estabilidad, no máxima flexibilidad.
Y llegamos al tercer trimestre. El espacio es un bien escaso y la carga física es evidente. ¿Cómo se traduce eso en el Reformer? Dame un ejemplo concreto de un ejercicio que cambiaría radicalmente. Claro. Piensa en el clásico footwork, el trabajo de pies. En una clase normal se hace tumbada boca arriba, buscando potencia. Sí. En el tercer trimestre, esa posición puede comprometer la circulación por la presión sobre la vena cava y además aplasta el diafragma. Así que lo adaptamos. La persona se sienta en el borde del carro. Ah, vale. El objetivo ya no es la potencia, es la movilidad del tobillo para mejorar el retorno venoso, la estabilidad de la pelvis en una posición funcional y sobre todo una respiración libre y amplia. Es el mismo ejercicio, pero la intención, dictada por la biología de ese momento, es completamente distinta. Ahí está la clave. Ese ejemplo es clarísimo. Y en ese trimestre final, ¿qué pasa con los otros aparatos? La prioridad absoluta es el confort y la preparación. El Cadillac se convierte en un gran aliado para estirar suavemente. La Stability Chair puede usarse para un trabajo isométrico muy controlado, y el Matwork se enfoca en la movilidad de la pelvis en cuadrupedia, de lado, y en muchísimos ejercicios de respiración para el parto. Hay un punto que mencionas de la fuente que me rompe los esquemas. Se suele pensar que el Matwork, el trabajo en suelo, es la opción like. Y Berger dice todo lo contrario. Es que es una idea clave. Uno piensa, sin máquinas, más fácil. Error. ¿Por qué? Berger lo dice de una forma muy gráfica. En el Matwork, la gravedad es bruta. Sin el soporte de los muelles de un Reformer o la guía del Cadillac, la gestante está sola frente a la gravedad. Claro, necesita un control postural y una fuerza estabilizadora enormes para gestionar su propio peso, para cambiar de posición. Y la gravedad siempre gana, especialmente cuando tu centro de gravedad decide mudarse de sitio cada semana sin avisar. Visto así, es verdad. Por eso, un buen Matwork prenatal no es una versión aguada de una clase normal. Requiere una gramática de movimiento muy específica. Posiciones laterales, en cuadrupedia. No es para nada la opción sencilla. Entonces, si ponemos todo esto en una balanza, ¿qué está realmente en juego? ¿Cuál es la diferencia entre un buen y un mal Pilates prenatal? Lo que está en juego es la diferencia entre un acompañamiento profundamente beneficioso y una práctica que, bueno, puede generar riesgos. Los beneficios, cuando se hace bien, son inmensos. No solo mejora la postura y reduce el dolor, Que ya es mucho. sino que optimiza la respiración, la circulación y sobre todo ofrece un beneficio psicológico brutal. Empoderamiento, calma, una sensación de control con un cuerpo que está cambiando a una velocidad de vértigo. Y en el otro lado, los riesgos de programar sin tener en cuenta todo esto, de aplicar la lógica del no pain, no gain a un embarazo. Los riesgos son muy reales. Puedes aumentar la presión intraabdominal de forma inadecuada. Puedes explotar la laxitud y crear dolor crónico en las sacroiliacas. Puedes provocar una fatiga que reste energía en lugar de darla. Ujú. Pero quizás el riesgo más sutil y dañino es el mensaje que se transmite. La idea de que el embarazo es una condición que hay que combatir para recuperar tu cuerpo. Es una visión completamente equivocada. Y esto nos lleva a lo que Berger llama el fallo ético. Sí. ¿Qué es una forma muy directa de decirlo? Considera que programar sin este conocimiento no es solo un error técnico. Es una falta de responsabilidad profesional. Es programar a ciegas. La fuente también insiste mucho en la comunicación, en que el instructor sepa explicar el por qué. Es que es fundamental. Una persona embarazada necesita sentirse segura, y la seguridad nace del entendimiento. No se trata de dar una clase de biología. Claro, sino de usar frases sencillas, decir algo como vamos a buscar la estabilidad de tu pelvis aquí, no la máxima amplitud porque tus ligamentos están más flexibles y queremos protegerlos. O cambiamos a esta posición sentada para que tu diafragma tenga más espacio y respires mejor. Eso genera confianza. Construye una confianza tremenda y hace que la persona sea partícipe de su propio cuidado. Y me imagino que esa capacidad de usar un lenguaje preciso también te abre puertas fuera del estudio. Totalmente. Te permite formar parte del ecosistema de cuidado de esa mujer. Te da la capacidad de hablar el mismo idioma que la matrona, el fisio o el ginecólogo. No se trata de jugar a ser médico. Para nada, sino de ser un profesional del movimiento riguroso y responsable. Es elevar la profesión. Para ir terminando, creo que la idea central es muy clara.
Entender la embriología no es una opción. Es la base de un pilates prenatal responsable. Exacto. No es una teoría para colgar en la pared. Berger lo describe como una parrilla de responsabilidad, un marco que da sentido a cada ejercicio, a cada modificación, a cada palabra. Y que un curso de formación no puede ser solo una lista de ejercicios prohibidos. Tiene que ser una pedagogía anclada en la fisiología, donde cada elección tiene una razón de ser. Donde la persona se siente segura, respetada y a la vez fuerte y capaz. Es un equilibrio muy fino. Un equilibrio que solo se consigue con conocimiento profundo. El Pilates, cuando es inteligente, tiene un impacto inmenso, pero el riesgo de programar a ciegas es simplemente demasiado alto. Pues para cerrar, como siempre, vamos a dejar una idea en el aire para que siga resonando. La propia Caroline Berger lanza una pregunta muy potente al final que creo que resume el alcance de todo esto. La pregunta es: más allá de los 9 meses de gestación, ¿cuál podría ser el impacto a largo plazo de un movimiento prenatal informado por la biología? Buena pregunta. ¿Cómo podría esta práctica consciente redibujar no solo la recuperación posparto, sino la prevención del dolor crónico y, quizás lo más importante, la conexión fundamental entre el cuerpo, la mente y la respiración para el resto de la vida? Es una pregunta que nos invita a pensar en la verdadera trascendencia de nuestro trabajo.